Evangelio de hoy. Miércoles 2 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Entonces se pusieron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le suplicaron: si nos echas, mándanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y de pronto toda la piara se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces todo el pueblo salió al encuentro de Jesús. Y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. El encuentro con lo marginado. Jesús llega a la región de los Gadarenos, un territorio más allá de la frontera judía. Un lugar que representa no solo lo extranjero, sino también lo impuro, lo rechazado, lo excluido. Allí, en el margen, se produce uno de los encuentros más impactantes del Evangelio. 2 hombres poseídos, habitando entre tumbas, separados de todo vínculo humano, atrapados en una existencia marcada por la violencia, por el miedo, por el aislamiento. Jesús no los evita. No rodea el lugar. No se protege. Al contrario, se acerca. Camina hacia ellos. Y su sola presencia ya comienza a sanar. Cristo frente al poder del mal. Los 2 endemoniados son una imagen viva del alma cuando ha sido ocupada por fuerzas que no son de Dios. Una existencia desgarrada, donde ya no se reconoce ni la dignidad personal, ni la capacidad de amar, ni el deseo de comunión. Lo demoníaco siempre busca aislar, dividir, destrozar. La escena nos recuerda que no todo sufrimiento tiene explicación psicológica o social. También existe el misterio del mal espiritual. Real. Activo. Que intenta distorsionar el rostro del hombre. Criatura de Dios. Pero al mismo tiempo, el Evangelio nos muestra que frente a ese poder oscuro, hay uno que es infinitamente más fuerte. Jesús. El miedo de los demonios. Curiosamente, en este pasaje no son los hombres los que hablan primero, sino los demonios. Y lo que expresan no es desafío, sino temor. ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Es impresionante ver que donde los humanos ven a un hombre más, los demonios reconocen al Hijo de Dios. Ellos saben que su autoridad es absoluta, y tiemblan ante su presencia. Es una revelación espiritual muy profunda. La santidad de Cristo no necesita hablar fuerte para imponerse. Su sola cercanía desestabiliza todo lo impuro. Expone lo escondido. Desvela lo que el alma había enterrado en tinieblas. Jesús no negocia con el mal. La respuesta de Jesús no es larga. No entra en discusiones. No se deja enredar por argumentos. Simplemente da una orden. El reino de Dios no dialoga con las fuerzas del infierno. No hay zona gris entre luz y tinieblas.
En esta escena, Jesús expulsa sin titubeo. Libera sin negociar. Actúa con una claridad que contrasta con nuestras muchas ambigüedades interiores. Él sabe que el mal, aunque hable, no puede resistir la verdad. Su palabra tiene un poder que no es retórico, sino creador. La escena de los cerdos. Uno de los momentos más desconcertantes del relato es la entrada de los demonios en una piara de cerdos, que se precipitan por el barranco y mueren en el agua. ¿Qué significa esto? En el mundo judío, el cerdo era un animal impuro. Es significativo que los demonios pidan refugio en lo impuro. Y aún así, su presencia destruye también eso. El mal, allí donde entra, no puede sostener la vida. Su acción es siempre destructiva, incluso en lo aparentemente intrascendente. El mar, símbolo del caos en la mentalidad bíblica, se convierte en sepultura de lo impuro. Jesús, sin decir una palabra sobre ello, revela que la vida nueva no puede convivir con el mal antiguo. La reacción de los habitantes. Y aquí llega uno de los giros más tristes del texto. Cuando los habitantes del lugar ven a los hombres liberados y escuchan lo que pasó con los cerdos, no se alegran. No alaban a Dios. No reciben a Jesús con gratitud. Al contrario, le ruegan que se aleje. El milagro les resulta incómodo. La presencia de Jesús ha trastocado su economía, su rutina, su aparente tranquilidad. Prefieren seguir conviviendo con el mal conocido que abrirse al bien transformador. La luz los ha incomodado y prefieren que se apague. Una decisión incómoda. Este final del pasaje nos deja ante una pregunta difícil. ¿Preferimos un Jesús que no toque nuestras estructuras? ¿Queremos un Cristo que no cuestione nuestros hábitos, incluso cuando estos están marcados por pactos silenciosos con la mediocridad? Muchas veces deseamos una fe que nos consuele, pero no una fe que nos desinstale. Sin embargo, Jesús no viene a hacer turismo espiritual. Viene a salvar. Y la salvación, para que sea real, exige ruptura con lo antiguo, con lo impuro, con lo inauténtico. Una libertad incómoda. Los hombres liberados ya no son los mismos. La sociedad que antes los evitaba, ahora no sabe qué hacer con ellos. Su sola existencia, transformada por el poder de Cristo, es testimonio incómodo de que hay otra vida posible. Son parábolas vivientes del reino. Y eso incomoda, porque revela que muchas ataduras no son inevitables, sino toleradas. Que muchas heridas no son permanentes, sino que pueden ser sanadas. La libertad de los otros nos confronta con nuestra propia comodidad. Y eso a veces es más difícil de aceptar que cualquier demonio externo. Jesús se retira, pero la semilla queda. Jesús acepta el rechazo. No se impone. Respeta la libertad humana, incluso cuando ésta se equivoca. Pero deja una huella. Deja a dos hombres sanos, con un nuevo rostro, con una historia que contar. El Evangelio de Marcos narra que uno de ellos quiso seguirlo, pero Jesús lo envió a su tierra. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo. La semilla del reino no se pierde.
Aunque la barca de Jesús se aleje, la presencia de su amor sigue viva en los testigos transformados. Un espacio donde la gracia incomoda. La presencia de Jesús en territorio extranjero revela que la gracia no conoce fronteras. Él se adentra en lo impuro, en lo rechazado, en lo no esperado. Y, sin embargo, es precisamente allí donde obra uno de sus milagros más liberadores. Esto nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces preferimos un Dios que actúe dentro de los límites que nosotros definimos, en las categorías que nos resultan familiares, y no en los márgenes, en los lugares donde creemos que Él no habita. Pero la acción divina rompe esquemas. Se instala en lo marginal. Trastoca lo establecido. El silencio del deseo humano. Lo que más impacta de este relato es que los poseídos no piden nada. No claman por ayuda. No suplican liberación. Están completamente sometidos. Su voz ha sido robada por la fuerza demoníaca que habita en ellos. Esta ausencia de súplica expresa la gravedad del mal. Desfigura tanto al ser humano que incluso le impide desear su propio bien. Pero es precisamente allí donde se revela la misericordia de Cristo. No espera ser buscado para actuar. Toma la iniciativa. Libera incluso a quien ya no sabe pedir liberación. La gracia de Dios precede. Sorprende. Rescata desde el abismo. Cristo, el que habita donde nadie se atreve. La escena tiene lugar en los sepulcros. Allí donde reina la muerte. Es el lugar que todos evitan. Pero donde Jesús entra sin miedo. Porque Él es la vida misma. El contraste es estremecedor. La vida eterna. En medio de la muerte perpetua. Jesús no huye de la podredumbre, sino que la enfrenta con autoridad. Esto es también una imagen de su acción interior. No hay sepulcro del alma que Él no pueda visitar. No hay herida tan profunda que lo detenga. Donde el hombre ya no ve esperanza. Él ve una oportunidad para que resplandezca su gloria. La palabra que no necesita gritar. Jesús habla una sola vez. Su autoridad es serena. Firme. Sin alzar la voz. La luz no grita para iluminar. Simplemente brilla. La santidad de Cristo no necesita grandes discursos. Su sola presencia ya juzga y disuelve las tinieblas. En una cultura que valora lo ruidoso, lo llamativo, lo espectacular. Este evangelio nos recuerda que la verdadera fuerza es silenciosa. Que el amor que salva no hace ostentación. Y que el reino avanza con la discreción de la semilla. El miedo a un Salvador que cambia todo. Los habitantes del pueblo ven el milagro. Comprenden lo que ha sucedido. Y sin embargo, no quieren a Jesús. Es una actitud misteriosa. Preferirían seguir conviviendo con el mal, antes que aceptar un bien que lo transforme todo. Porque Cristo no solo libera, también reordena. Su presencia cuestiona estructuras, hábitos, lógicas instaladas. A veces, el ser humano teme más a la libertad que al yugo que conoce. Y ese temor nos lleva a rechazar lo que más profundamente anhelamos. La soledad del Mesías. Jesús se aleja. No obliga. No insiste. Se retira con el dolor de quien ofrece vida y es rechazado. Este pasaje es un anticipo del misterio de la cruz.
El Mesías que vino a liberar. Es expulsado. El amor que sana. Es excluido. Y lo hace en silencio. Sin resentimiento. Porque respeta la libertad. Y espera. El que es rechazado hoy, mañana volverá a ser buscado. Cuando el corazón se abra. El evangelio que escandaliza al corazón que ha olvidado lo esencial. Porque la gente se escandaliza más por la pérdida de los cerdos que por la recuperación de dos hermanos. Porque el corazón endurecido valora lo económico por encima de lo humano. Porque el escándalo revela dónde está nuestro verdadero tesoro. Y cuando Jesús toca lo que idolatramos, nuestra respuesta no siempre es adoración, a veces es rechazo. La verdadera fe implica aceptar que Dios acuda a nuestros valores y nos despoje de lo que ya no da vida. Jesús, Señor también de los territorios que nadie quiere visitar. La presencia de Jesús en Gadara es escandalosa también por eso. Él entra donde nadie quiere entrar. Y nos revela que el Señor no es Dios solo de los templos, sino también de los cementerios, de los rincones olvidados, de los márgenes. Donde haya sufrimiento, allí irá Cristo. Donde haya sombra, allí brillará su luz. No hay rincón del mundo que no sea alcanzado por su paso, ni persona tan lejana que no pueda ser abrazada por su misericordia. La reacción colectiva como espejo de nuestras propias resistencias. El pueblo que rechaza a Jesús es el mismo que quizá oraba por una solución, pero no la imaginaba tan radical. A veces pedimos a Dios que intervenga, pero cuando lo hace, no lo reconocemos porque no se ajusta a nuestras expectativas. Jesús no viene a confirmar lo que ya creemos, sino a revelarnos lo que aún no vemos. Y cuando la luz irrumpe con tal claridad, muchas veces preferimos quedarnos en la penumbra cómoda. La humildad del que no impone, pero transforma sin pedir permiso. Jesús no se justifica. No da explicaciones a quienes lo expulsan. Ya lo ha hecho todo, ha curado, ha liberado, ha mostrado el reino. Ahora deja en libertad a los hombres para aceptar o rechazar. Su humildad es parte de su grandeza. Su silencio es expresión de respeto sagrado. El amor de Dios nunca se impone, pero siempre deja una huella que nadie puede borrar. Una semilla de testimonio que dará fruto en su tiempo. Aunque Jesús es rechazado, su paso por la región no será estéril. Los dos liberados quedan allí. Sus vidas hablarán. Sus ojos resplandecerán con una luz que antes no tenían. Y quizá el mismo pueblo que hoy pide su marcha, mañana pedirá su regreso. Porque la semilla ha sido sembrada. Y la palabra nunca vuelve vacía. Y el testimonio silencioso de una vida redimida tiene más poder que 1000 discursos. La ternura del Evangelio encarnado. En medio de esta escena dura, hay una ternura escondida. Jesús ha rescatado a dos hombres. Les ha devuelto el rostro, la dignidad, el nombre. Ha tocado el punto más bajo de la existencia humana. Y desde allí ha hecho brotar nueva vida. No ha hecho un discurso sobre el mal. Ha entrado en él. Y lo ha vencido. Este es el Evangelio encarnado. No es una idea, ni una doctrina, sino un amor que se acerca, que se ensucia, que redime. Testigos vivientes de la gracia. Aunque el pueblo rechaza a Jesús, Él deja allí un testimonio. Los dos hombres transformados.
Ellos serán la semilla. Ellos hablarán del poder del Salvador. En muchas regiones donde Cristo no es aceptado abiertamente, su evangelio avanza gracias al testimonio de quienes han sido tocados por él. El mundo no siempre acoge al Señor, pero no puede negar el cambio que producen sus testigos. Cada vida sanada, cada alma rescatada, cada corazón que perdona, es un faro encendido en medio de la noche. La paciencia de Dios. Jesús se va, pero no se olvida. En su silencio hay una promesa. Volverá. El corazón humano necesita tiempo para abrirse. Y Dios sabe esperar. A veces, después de haberlo rechazado, es en la soledad donde el alma se vuelve hacia Él. La semilla ha sido sembrada. La mirada de Jesús se ha cruzado con los ojos heridos de dos hombres. Y desde allí, desde esa experiencia indeleble, brotará un nuevo deseo. Dios nunca olvida a los suyos. El misterio de dos vidas transformadas como fermento invisible. Aunque el texto no nos narra más sobre aquellos dos hombres, podemos intuir la magnitud del cambio que experimentaron. De noche sin fin pasaron a luz gloriosa. Del grito desquiciado al silencio sereno. De la tumba al camino. Su sola presencia, en adelante, será predicación. Sus cuerpos nuevos serán anuncio. Su mirada limpia será respuesta al que duda. De que Jesús puede renovar hasta lo imposible. La experiencia de lo sobrenatural no basta sin la fe. Los porqueros vieron el milagro. El pueblo escuchó el relato. Los hombres liberados eran evidencia viva. Sin embargo, eso no produjo fe automática. Porque la fe no nace solo del asombro, sino de la apertura del corazón. Se puede ver lo divino y aún rechazarlo. Se puede presenciar la gracia y seguir apegado a lo propio. Los cementerios no detienen al que da vida. El hecho de que Jesús entre en una región de sepulcros no es casual. Él es el que desciende a los infiernos. El que pisa las tumbas y las transforma en jardines. No hay oscuridad que lo detenga. No hay muerte que no tiemble ante su paso. En cada sepulcro espiritual donde el alma yace sin esperanza, Cristo puede hablar su palabra de resurrección. Una invitación a dejar entrar a Jesús en nuestras regiones interiores más temidas. Todos tenemos dentro una tierra de los Gadarenos. Un lugar del alma al que no nos atrevemos a ir. Donde los gritos internos nos asustan, donde nuestros demonios se esconden. Jesús quiere entrar ahí. No para condenar, sino para liberar. No para destruirnos, sino para darnos vida nueva. ¿Le abriremos ese espacio? ¿O le diremos también, vete de nuestro territorio? Jesús no teme los lugares impuros, los redime desde dentro. El Señor no se detiene en la frontera de lo considerado impuro. Él la atraviesa con autoridad. Con ternura. Con la intención de sanar desde dentro lo que ha sido corrompido desde fuera. Entra en la región de los Gadarenos, territorio considerado pagano. Donde los sepulcros, los demonios y los cerdos coexistían en una atmósfera densa y oscura. Pero para Jesús, no hay tierra que no merezca su presencia. Todo lugar, por más deformado, puede ser tocado por la gracia redentora. El contraste entre la violencia demoníaca y la paz que sigue al encuentro. Los hombres poseídos vivían encadenados, agresivos. Aislados, incapaces de convivir con otros. Eran prisioneros de una fuerza que los desfiguraba.
Pero tras el encuentro con Jesús, lo que reina es el silencio. La calma, la paz. El grito se convierte en contemplación. La furia en mansedumbre. El miedo en gratitud. El poder del Hijo de Dios no necesita imponerse con estruendo. Su autoridad es tan grande que basta su presencia para que el caos retroceda. La noche interior que todos tememos atravesar. Hay noches que no se anuncian con el crepúsculo, sino que llegan repentinamente, como una tempestad inesperada sobre el alma. No siempre es una tormenta externa la que nos zarandea, sino a veces la tempestad se desata dentro de nosotros mismos. Pensamientos confusos. Miedos ocultos. Preguntas que no hallan respuesta. Y en esa noche, sentimos que nuestra barca, la frágil estructura de nuestra confianza, se ve desbordada por las aguas del desconcierto. El rostro dormido de Dios en medio del caos. Ver a Jesús dormido en la barca puede parecer una imagen desconcertante. ¿Cómo puede descansar cuando todo parece desmoronarse? Pero en esa aparente indiferencia hay un misterio más profundo. El silencio de Dios no es ausencia, sino confianza. Él duerme no porque no le importe, sino porque sabe que ninguna tormenta puede superar el poder de su palabra. Él no se angustia con lo que nosotros llamamos peligro, porque su paz es más real que las olas. El grito que brota del límite humano. Señor, sálvanos, que perecemos. Este grito no es solo un llamado de auxilio, sino también la confesión de un corazón al borde del abismo. Es el clamor de quien ya no confía en sus propias fuerzas y se rinde finalmente a la gracia. Jesús espera este grito no para reprochar, sino para revelarse. A veces, solo cuando tocamos fondo, cuando reconocemos nuestra impotencia, es cuando le damos espacio a Dios para que sea verdaderamente Dios en nuestra vida. ¿Por qué tenéis miedo? La pregunta de Jesús es la llave del pasaje. ¿Por qué teméis? Y no lo dice para ridiculizar, sino para que nos descubramos. El miedo revela nuestras falsas seguridades, nuestras zonas oscuras, nuestra poca fe. Jesús no solo calma el mar, sino también el interior agitado de sus discípulos. Su presencia es medicina para el alma ansiosa. Su palabra no solo ordena el viento, sino que disipa las tinieblas del corazón. La fe que despierta a Dios en nosotros. En realidad, Jesús no duerme. Lo que duerme es nuestra conciencia de Él. Su presencia está, pero nuestra fe muchas veces se adormece. La oración, el grito, el clamor confiado, no despiertan a un Dios ausente, sino que nos despiertan a nosotros de nuestra tibieza espiritual. En cada súplica, en cada gesto de abandono, el alma despierta a la certeza de que no está sola. Las tormentas necesarias. Hay tempestades que no vienen a destruirnos, sino a revelarnos. No sabríamos quién es Cristo si no hubiera habido olas. No entenderíamos su poder si todo fuera calma. El milagro no solo consiste en que el mar se aquieta, sino en que los discípulos descubren que tienen al Salvador en su misma barca. La fe madura cuando se ve puesta a prueba. No hay confianza profunda sin travesía difícil. El asombro ante lo que no podemos controlar. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? La admiración de los discípulos no es simplemente sorpresa,
sino el inicio de una revelación más profunda. Están descubriendo que Jesús no es solo un maestro sabio, sino el mismo Dios que domina las fuerzas de la creación. Este asombro es el inicio de la verdadera fe. No se cree con el cálculo, sino con el temblor reverente de quien ha visto lo imposible hacerse realidad. La enseñanza silenciosa del mar en calma. Después de la tormenta, hay un silencio. Un momento de paz que no es vacío, sino plenitud. En esa calma, los discípulos no corren a celebrar, sino que se quedan en el asombro. La calma es más elocuente que el ruido del viento. Nos enseña que hay un centro estable. Un corazón que permanece firme incluso cuando todo tiembla. Y ese centro es Cristo. La barca como figura de la Iglesia. Desde los primeros siglos, los cristianos han visto en esta barca una imagen de la Iglesia. En medio del mar de la historia. Bajo tormentas de persecuciones, de crisis, de divisiones. La Iglesia sigue navegando porque Cristo está en ella. A veces parece que duerme, que no actúa. Pero su sola presencia es garantía de que la barca no se hundirá. Esta es una promesa que sigue sosteniendo la fe del pueblo creyente. La paradoja de una petición sin sentido, que se marche quien acaba de salvar. Cuando la gente del pueblo ve lo ocurrido, no celebra. Se asusta. Se incomoda. Y le piden a Jesús que se vaya. ¿Cómo se puede rechazar a quien viene a salvar? Porque muchas veces preferimos la calma del status quo a la sacudida de la gracia. Preferimos el control, aunque sea con cadenas, al vértigo de una libertad que no manejamos. Jesús no se impone. Se retira con respeto. Pero deja una huella imborrable. Los demonios piden entrar en los cerdos, signo de su bajeza y autodestrucción. El mal no soporta la expulsión. Pide un nuevo alojamiento, aunque sea miserable. Y al entrar en los cerdos, se precipita al abismo. Este gesto es altamente simbólico, el mal no tiene vocación de vida. Solo sabe destruir. Por eso, dejar espacio en el alma al mal es aceptar que algo dentro de nosotros se encamine hacia la muerte espiritual. Jesús no pacta con los demonios. Los expulsa. Los desarma. Los arroja fuera. El poder de Jesús trasciende la lógica del temor. El pueblo que teme a Jesús no ha comprendido aún su corazón. Lo ven como alguien peligroso. Porque ha alterado su economía, sus estructuras, su vida cotidiana. Pero la verdadera seguridad no está en mantener las cosas como están. Está en confiar en quien nos ha mostrado que tiene poder sobre el mal. Jesús no es una amenaza. Es el cumplimiento de todo anhelo de salvación. La memoria del milagro como semilla que germina con el tiempo. Aunque lo hayan echado, Jesús ha dejado una impronta. Los testigos no olvidarán lo que vieron. Los hombres liberados serán testigos silenciosos de la misericordia. Y en algún momento, esa memoria obrará una conversión colectiva. El Evangelio tiene su ritmo. No se impone. Avanza lentamente, como levadura que fermenta en el silencio. Como fuego que arde en lo escondido. La victoria del bien no necesita aplauso humano para ser verdadera. Jesús no busca aprobación. No exige reconocimiento. Actúa por amor. Y su victoria no se mide por el aplauso inmediato, sino por la transformación profunda que realiza. Aunque lo echen, aunque no lo comprendan.
Aunque el miedo le cierre las puertas, su paso ha dejado luz. Esa luz no se apagará. Porque todo lo que viene de él permanece para siempre. Una región marcada por la muerte, visitada por la vida. El relato nos sitúa en una tierra de sepulcros. En un territorio que lleva el peso de la muerte en sus entrañas. Allí, donde la vida humana parecía haber sido expulsada, se mueve Jesús. Su presencia es como una lámpara que entra en la más densa oscuridad. Sin miedo a contaminarse, sin horror al hedor de lo perdido. Él camina sobre la orilla del miedo humano. Y lo transforma en posibilidad de salvación. Una misericordia que atraviesa el umbral de lo despreciado. A los ojos del mundo, aquellos hombres no valían nada. Habían sido desterrados incluso de sus propias comunidades. Condenados a vivir entre tumbas y cadenas. Sin nombre, sin hogar, sin voz. Pero Jesús no ve lo que ven los demás. Él ve hijos perdidos. Imágenes de Dios deformadas por el mal. Vidas aún llamadas a florecer bajo la luz del amor eterno. La mirada que restaura lo que todos dieron por perdido. Al mirarlos, Jesús no se estremece de asco ni de miedo. Su mirada no condena. Al contrario, toca lo más profundo de esos corazones lacerados. Y allí despierta la esperanza. Es posible que ningún otro les haya sostenido la mirada en años. Pero ahora, la luz de Dios se cuela por las grietas de su ruina interior. Y comienza una resurrección silenciosa. Los demonios conocen su destino, pero no cambian de rumbo. La reacción de los demonios es reveladora, no discuten la autoridad de Jesús. No niegan su poder. Solo preguntan si ha llegado su hora. Esta confesión involuntaria nos habla de un mal que sabe que su final es inevitable. Pero que aún así persiste en destruir. Jesús no dialoga con la oscuridad. La expulsa con firmeza, sin miedo, con una palabra de autoridad que estremece el mundo espiritual. El poder de Jesús no necesita espectáculo para ser glorioso. En contraste con la violencia del mal, el gesto de Jesús es sereno. No hay gritos, no hay gestos teatrales. Solo su presencia, solo su voluntad, solo su palabra. Así es el reino, no entra con estruendo, sino con la majestad humilde de quien no necesita demostrar nada. La verdadera autoridad es silenciosa. Actúa, transforma, y deja huellas sin necesidad de aplausos. El bien incomoda cuando se vuelve demasiado real. Para muchos de los habitantes de aquella región, el milagro fue más una amenaza que una bendición. No supieron alegrarse por la sanación de sus hermanos. Solo vieron la pérdida de su piara, de sus bienes, de su economía. El corazón humano, a veces, teme que Dios lo cambie todo. Y entonces prefiere rechazar al Salvador antes que dejarse salvar. Es el drama del alma apegada al mundo. La paradoja de ver el milagro y no acoger al milagroso. Los testigos presenciaron lo extraordinario. Pero no abrieron su corazón. La evidencia no fue suficiente. Esto nos muestra que la fe no nace solo de lo que se ve, sino de una disposición interior. De una sed profunda de verdad y de sentido. Se puede ver a Dios en acción y aún así cerrarle la puerta. Por eso Jesús no se impone, ofrece, llama, y espera. La libertad duele cuando exige abandonar lo conocido. Para el pueblo, el milagro fue disruptivo. Alteró su normalidad. Y aunque esa normalidad incluía dolor y exclusión, les era familiar. Por eso prefieren el retorno a su vida de siempre, antes que entrar en la aventura incierta que propone el reino.
Pero Jesús no deja de llamar. Su paso, aunque breve, ha sembrado una pregunta que no se borrará fácilmente. El testimonio silencioso de los rescatados se vuelve predicación. Esos dos hombres, antes marginados, serán ahora portadores de una historia imposible de negar. Su sola existencia transformada es ya evangelio. Donde antes había gritos, ahora habrá palabras de gratitud. Donde antes reinaba el miedo, ahora brillará la paz. Jesús los deja como lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Como semillas que anunciarán que Dios ha pasado por allí. El milagro es signo, pero no garantiza la apertura del corazón. La gente del pueblo ve lo ocurrido, pero no se conmueve por los hombres liberados. Se escandaliza por la pérdida de sus animales, por la alteración de su vida cotidiana. Prefieren la estabilidad de su rutina antes que abrirse al Dios que salva. Y así, paradójicamente, la presencia de Jesús les parece un peligro. El corazón humano puede ser tan cerrado que incluso el bien más evidente le resulte amenazante. Jesús no fuerza la entrada, respeta incluso el rechazo. Cuando le ruegan que se marche, Jesús no protesta. No amenaza. No castiga. Simplemente se va. Esta actitud es profundamente respetuosa y a la vez dolorosa. Dios no invade. Se ofrece. Y si no lo queremos, se retira con una ternura que no humilla. Pero deja en el aire una pregunta que seguirá resonando: ¿por qué le pedimos que se aleje cuando Él venía a darnos vida? El silencio de los hombres liberados es elocuencia del alma sanada. No oímos palabras de los liberados. Pero su sola transformación habla por sí sola. De hombres temidos pasaron a ser testimonios de misericordia. Su paz interior recién recuperada era la prueba de que Dios había actuado. Y esa paz, silenciosa pero visible, se convierte en semilla de evangelio en medio del rechazo general. Porque la luz no necesita ruido para brillar. Solo necesita no apagarse. El exorcismo como signo de la redención total del ser humano. Jesús no expulsa solo demonios. Expulsa todo aquello que impide a la persona ser plenamente ella misma. Quita el miedo, la culpa, la desesperanza, la autoimagen deformada. Devuelve el rostro, el nombre, la libertad interior. Por eso, cada milagro es una recreación. Una nueva génesis. Un comienzo inédito donde antes todo era ruina. La invitación a reconocer nuestra propia fragilidad. Este pasaje nos confronta con la realidad de nuestra fragilidad humana. Esa parte de nosotros que puede sentirse atrapada, rota, excluida o incluso dominada por fuerzas oscuras. Al igual que los endemoniados, todos llevamos dentro heridas invisibles, que a veces nos hacen sentir desterrados de nosotros mismos. Jesús se acerca precisamente a esa parte oculta, a esa profundidad que no siempre queremos mirar, porque teme el cambio que su presencia exige. La valentía de Jesús al no huir de lo incómodo. Jesús no elige quedarse solo con lo cómodo, con las multitudes que lo aclaman o los lugares seguros. Él se adentra en las periferias del alma y de la sociedad. En esos rincones donde el dolor, la locura o el rechazo parecen reinar. Este acto de valentía nos recuerda que el amor verdadero no busca lo fácil, sino que se compromete con lo real. Por más difícil que sea el camino. El poder liberador que brota del encuentro con Cristo. La sanación de los endemoniados no es solo un alivio físico o mental. Es una verdadera liberación del ser completo. El poder que tiene Jesús para expulsar el mal es, en última instancia,
El poder de restaurar la dignidad y la libertad. Nos muestra que ninguna cadena, por más fuerte que parezca, es capaz de resistir el amor divino. Esto debe darnos esperanza para nuestras propias ataduras interiores. La comunidad y la dificultad para aceptar la sanación ajena. Es significativo que la reacción de los habitantes del lugar no sea de júbilo por la liberación de sus vecinos, sino de miedo y rechazo. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo, en ocasiones, la comunidad teme el cambio que la gracia provoca. A veces preferimos la estabilidad de lo conocido, aunque sea doloroso, a la transformación que desafía nuestras seguridades. Es un llamado a abrir nuestros corazones a lo nuevo que Dios quiere realizar. La importancia del testimonio silencioso y coherente. Aunque los hombres liberados no pronuncian palabra en el relato, su cambio es un testimonio poderoso. El Evangelio nos muestra que la mejor predicación es la coherencia de vida. El testimonio del amor vivido. En nuestra cotidianidad, la transformación interior se manifiesta en obras de justicia, misericordia y paz. Y es el reflejo del encuentro con Jesús vivo. La llamada a no temer el despojo por el reino. El pueblo pidió a Jesús que se marchara porque perdían sus cerdos, su patrimonio. Muchas veces, el seguir a Cristo implica perder seguridades materiales, apegos o proyectos humanos. Esta escena nos desafía a confiar que lo que ganamos en el reino es infinitamente mayor que lo que dejamos atrás. La verdadera riqueza es interior y eterna. Y Jesús nos invita a no tener miedo a esa pérdida que libera. El poder de la misericordia que no excluye a nadie. Que Jesús se encuentre con estos hombres en un lugar impuro. Muestra que la misericordia de Dios no excluye a nadie. No importa cuán lejos o caídos estemos. Él siempre nos busca para devolvernos la dignidad. Es una invitación a no tener miedo de acercarnos al amor de Dios. Incluso cuando sentimos que estamos en el fondo del pozo. El drama de la libertad humana frente a la gracia. Jesús respeta la libertad humana. El pueblo decide pedirle que se retire. Y él acepta esa petición. Nos recuerda que la gracia divina no se impone, sino que se ofrece. Podemos aceptar o rechazar a Dios. Esta tensión es parte del drama humano y espiritual. Y nos invita a elegir con libertad al amor que nos salva. Jesús, siempre cerca, aun cuando parece lejos. Aunque Jesús se retiró de aquella región, su presencia sigue actuando en la vida de aquellos hombres liberados y en el corazón de cada uno de nosotros. El Dios que salva no se cansa de buscar y ofrecer vida. Incluso cuando nos alejamos, Él está esperando pacientemente nuestro retorno. Su amor es persistente, paciente y fiel. El contraste entre el caos y el orden divino. En este relato, el contraste entre el caos de los endemoniados y el orden que Jesús introduce es muy evidente. Mientras que los primeros viven en un estado de confusión y violencia, la presencia de Cristo trae armonía y paz. Este contraste nos invita a reflexionar sobre el estado interior en el que vivimos cada día. ¿Permitimos que la paz de Dios ordene nuestra vida? ¿O seguimos permitiendo que el caos gobierne nuestro interior? La liberación como signo de la compasión divina. Jesús no solo realiza un acto de poder, sino que manifiesta la compasión profunda que tiene por cada ser humano. La sanación de los endemoniados es expresión palpable del amor misericordioso de Dios. La compasión divina se acerca siempre al sufrimiento, ofreciéndonos esperanza y restauración. Así,
somos invitados a ser también canales de esa compasión en el mundo. La incomprensión y el miedo como barreras para la fe. La reacción de los habitantes del lugar nos muestra cómo el miedo y la incomprensión pueden bloquear la apertura a la gracia. A menudo, lo que Dios realiza en nuestra vida nos desestabiliza y nos hace temer perder lo conocido. Esta actitud, aunque humana, nos aleja de la experiencia transformadora que Él quiere darnos. Por eso, necesitamos cultivar la confianza para acoger incluso las pruebas que Dios permite. La importancia de reconocer el poder de Jesús en nuestras vidas. Los demonios reconocen inmediatamente el poder de Jesús y se someten a su autoridad. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestro propio reconocimiento de su soberanía. ¿Aceptamos que Cristo tiene poder sobre todas las dimensiones de nuestra existencia? Reconocerlo es el primer paso para experimentar la verdadera libertad. El misterio del libre albedrío humano. A pesar del poder de Jesús y de la liberación que ofrece, el pueblo le pide que se marche. Esto pone en evidencia el misterio del libre albedrío humano. Dios no impone su voluntad, sino que respeta nuestras decisiones. Esta libertad es un don precioso, pero también un reto, porque implica responsabilidad y compromiso. La fe como llave para la transformación interior. Los hombres liberados fueron transformados por la presencia de Jesús, aunque el pueblo reaccionó con rechazo. Este hecho nos recuerda que la fe personal es fundamental para la transformación. No dependemos del reconocimiento o aceptación social para experimentar el cambio que Dios quiere en nosotros. La fe sincera abre las puertas a la gracia y a la sanación profunda. El llamado a ser testigos valientes del amor de Dios. Los hombres sanados, aunque no se nos relata que hablaran, se convirtieron en testigos silenciosos del poder de Dios. Nosotros también estamos llamados a ser testimonios valientes, mostrando con nuestras acciones la presencia transformadora de Cristo. La coherencia de vida es una poderosa predicación que puede tocar corazones cerrados. La riqueza material y el peligro de aferrarnos a ella. La pérdida de los cerdos causa temor en la comunidad, lo que provoca que rechacen a Jesús. Esto nos recuerda que el apego a las riquezas materiales puede impedirnos aceptar el plan de Dios. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la libertad interior y la paz que solo Él puede dar. La paciencia de Dios frente a nuestra resistencia. Jesús acepta la petición del pueblo y se retira, mostrando su paciencia ante la resistencia humana. Dios no se impone ni desiste fácilmente. Su amor constante y paciente está siempre disponible, esperando que abramos nuestro corazón. Esta paciencia es un llamado a perseverar en la búsqueda de su reino. La sanación integral que ofrece Cristo. La liberación de los endemoniados no solo implica la expulsión del mal, sino una sanación integral. Jesús restaura la dignidad, la mente, el cuerpo y el espíritu. Esta sanación total es la que Él quiere ofrecer a cada uno de nosotros. Nos invita a entregarle todas las áreas de nuestra vida para ser transformadas. La manifestación del poder de Cristo sobre el mal. En este pasaje, vemos claramente cómo Jesús ejerce su autoridad absoluta sobre las fuerzas del mal. Los endemoniados, que viven atrapados en el desorden y la destrucción, reconocen inmediatamente quién es Él. Este reconocimiento muestra que incluso las fuerzas más oscuras no pueden resistirse a la luz y al poder divinos. Jesús no solo libera, sino
que también revela quién es el Señor de la vida. La soledad y el sufrimiento de quienes están atrapados en sus demonios. Los endemoniados están aislados, expulsados de la sociedad, viviendo en un estado de locura y peligro. Esto refleja la experiencia de muchas personas que sufren en silencio, cargando con sus propias heridas y dolores. La compasión de Jesús llega precisamente a estos lugares donde nadie más quiere ir, recordándonos que cada vida tiene un valor infinito a sus ojos. El impacto de la liberación personal en la comunidad. Cuando Jesús libera a los endemoniados, no solo transforma sus vidas, sino también la comunidad que los rodea. Sin embargo, la reacción de los vecinos es de miedo y rechazo. Porque la libertad y el cambio a menudo alteran el status quo. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra propia transformación puede ser un desafío para quienes nos rodean, y nos anima a perseverar en el camino del bien. La paradoja de la sanación y el rechazo. Aunque Jesús realiza una obra liberadora, es rechazado por la comunidad. Esta paradoja revela la dificultad humana para aceptar la gracia cuando ésta implica cambios profundos. A veces preferimos mantener nuestras seguridades, incluso si están llenas de sufrimiento. El Evangelio nos desafía a superar estos temores para abrazar la libertad que Cristo ofrece. La importancia de la fe en el proceso de sanación. La sanación que Jesús ofrece requiere apertura y fe. Los endemoniados, aunque aterrorizados, se acercan a Él y son liberados. En nuestras vidas, el primer paso para experimentar la transformación es confiar en su poder y amor. Esta fe nos permite entregarle lo que nos ata y recibir su paz. El respeto de Jesús por la libertad humana. Jesús respeta la decisión de la comunidad que le pide que se retire. Esto nos muestra que Dios no fuerza su presencia, sino que espera nuestro consentimiento. Esta libertad es fundamental en nuestra relación con Él, y nos invita a elegir siempre su amor de manera consciente. La invitación a dejar atrás lo que nos limita. El episodio de los cerdos que se ahogan simboliza el desprendimiento que implica seguir a Jesús. Para recibir su gracia, a veces debemos renunciar a seguridades materiales o a apegos que nos esclavizan. Esta renuncia es un camino hacia la verdadera libertad, y nos invita a confiar en que Dios proveerá lo necesario. El llamado a ser agentes de liberación para otros. Al ser liberados, los endemoniados pueden ahora ser testigos del amor de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a compartir la libertad y la paz que hemos recibido, para que otros también puedan encontrar el camino hacia la vida plena. Nuestra experiencia de sanación es una semilla que puede dar fruto en la comunidad. La centralidad del encuentro con Cristo en la transformación humana. Este pasaje subraya que la verdadera transformación solo es posible en el encuentro personal con Jesús. No basta con los esfuerzos humanos, sino que es necesaria la gracia divina que toca el corazón. La invitación es a buscar siempre este encuentro, que cambia todo. La sanación como camino hacia la integración personal y social. La liberación de los endemoniados no solo les devuelve la salud mental y física, sino que también les reintegra a la sociedad. Este proceso nos recuerda que la sanación integral implica volver a encontrar nuestro lugar en la comunidad, promoviendo la reconciliación y la paz. El mar como espejo del alma humana. En muchas ocasiones, el mar en tempestad no es más que el reflejo de lo que sucede dentro de nosotros.
Un alma agitada, llena de pensamientos turbulentos, de emociones confusas, de ansiedades que no se apaciguan. Se parece mucho a esa barca sacudida por las olas. La palabra de Dios nos invita a mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿dónde están los vientos que me golpean? ¿Cuáles son las aguas que están entrando en mi interior? ¿Dónde me siento a punto de hundirme? Porque allí, precisamente allí, quiere entrar Cristo con su calma. No hay mar tan profundo que no conozca su voz. Jesús habla al mar y éste le obedece. Este gesto no solo muestra su poder sobre la naturaleza, sino su capacidad para calmar todo aquello que parece indomable en la existencia humana. No hay tristeza tan honda. No hay herida tan vieja. No hay pensamiento tan repetido y doloroso que no pueda ser sanado por su palabra. Cuando Cristo habla, todo dentro de nosotros encuentra su lugar. Su voz tiene el tono exacto que el alma necesita para descansar. La confianza que se forja en la prueba. La fe no se improvisa. Se construye. Se fortalece en el crisol de la dificultad. Si todo fuera fácil, no conoceríamos nuestra necesidad de depender de Dios. La prueba revela lo que está oculto. Nos permite ver en qué terreno está construida nuestra confianza. A veces nos damos cuenta de que nuestra fe es aún pequeña, frágil, condicionada. Pero justamente en ese descubrimiento comienza el crecimiento. Porque reconocer la pequeñez es abrirse a la grandeza de Dios. Dormir junto a Cristo en medio de las olas. No hay gesto más profundamente confiado que dormir en medio de una tormenta. Jesús lo hace. Y con ello nos enseña un camino. El camino del abandono. Dormir junto a Él no es huir de la realidad, sino rendirse a su providencia. Es saber que hay un Señor que vela incluso cuando nuestros ojos se cierran. Es confiar en que, pase lo que pase, estamos en sus manos. Cuando aprendemos a descansar con Él, incluso en el dolor, nos convertimos en discípulos más fuertes. El milagro más grande, que aún estemos aquí. A veces, el mayor milagro no es que la tormenta haya cesado, sino que no nos hayamos rendido en ella. Que sigamos remando. Que sigamos creyendo. Que no hayamos soltado la barca. Eso también es obra de la gracia. El Espíritu de Dios nos sostiene incluso cuando no lo percibimos. Cada día que permanecemos firmes es ya una victoria silenciosa del amor divino en nosotros. La fe verdadera no siempre se expresa en grandes gestos, sino en el mantenerse a flote cuando todo parece naufragar. Cuando la fe se convierte en mirada. El momento en que los discípulos miran a Jesús dormido y lo llaman. Es el instante en que su fe se vuelve mirada. Porque la fe no es solo una idea, sino una dirección del corazón. Es mirar a quien puede salvarnos. Es tender la mano hacia el único que no se hunde. En nuestra vida, muchas veces el primer paso de la fe es levantar los ojos del problema y volverlos hacia Cristo. Dejar de mirar la tempestad. Y mirar al Señor de la tempestad. La pedagogía divina del peligro. Dios no crea el mal, pero puede servirse de las dificultades para enseñarnos. En esta escena, Cristo no impide la tormenta. Permite que se desate. Para revelar lo que estaba oculto. Nos enseña que, incluso en lo que parece un desastre, puede haber una lección sagrada. Cada momento de riesgo, si es vivido con fe, puede transformarse en un espacio de revelación.
No hay noche que no pueda convertirse en cátedra del Espíritu. Fe no es ausencia de miedo, sino fidelidad en él. Los discípulos tuvieron miedo. Y aún así clamaron a Cristo. Eso también es fe. No una fe perfecta, sino una fe que se atreve a llamar al Maestro. Dios no exige que no tengamos miedo, sino que en medio del miedo, lo elijamos a Él. Que no huyamos. Que no nos cerremos. Que aún temblando, lo despertemos con nuestras oraciones. Esta fe imperfecta, pero sincera, es la que Él escucha con ternura. Todo mar en calma tiene una historia de viento. Detrás de cada paz que Cristo nos regala, hay un pasado de olas y gritos. Nadie llega a la serenidad sin haber atravesado tormentas. Cada creyente que hoy irradia confianza, alguna vez lloró en una barca sacudida. Y esto es esperanza para todos. Que lo que hoy es angustia, mañana puede ser testimonio. Que lo que hoy parece pérdida, mañana puede convertirse en canto de gratitud. Porque Dios escribe recto incluso en medio del oleaje. El viaje continúa, pero ya no igual. Después de esa noche, los discípulos no eran los mismos. Sabían ahora que estaban acompañados por alguien mayor que la tormenta. Su corazón había sido marcado por una experiencia de fe viva. También nosotros, después de cada crisis, salimos transformados. Dios no solo calma el mar, sino que moldea el corazón del navegante. No se trata solo de sobrevivir, sino de crecer. De convertir cada ola en escalón. Y cada silencio de Dios en una nueva profundidad de fe. La tormenta como llamado a lo esencial. Muchas veces, el Señor permite la tormenta no para castigarnos, sino para desnudarnos de lo innecesario. Para que el alma descubra con claridad qué es lo verdaderamente esencial. En la calma, acumulamos distracciones. Nos enredamos en lo superficial. Nos ocupamos de 1000 cosas que no salvan ni sanan. Pero cuando el viento sopla fuerte y las olas amenazan, se derrumban nuestras falsas seguridades. Y el alma se vuelve directa, sencilla, pura. Clamando solo por la presencia del Señor. El silencio de Cristo no es indiferencia. Muchos se preguntan por qué Jesús dormía. ¿Cómo es posible que, siendo Dios, no reaccionara de inmediato ante el peligro? Pero su sueño no es un abandono, sino una pedagogía del amor. Él duerme para que los discípulos lo busquen. Para que descubran su propia necesidad de fe. Para que comprendan que su poder no siempre se manifiesta con rapidez, sino con sabiduría divina. El silencio de Dios a veces es espacio de crecimiento. Lugar de revelación interior. El clamor que brota del límite. Los discípulos claman en el momento del límite. Cuando el miedo supera sus fuerzas. Y es allí, en ese punto donde se sienten vencidos. Donde su grito se transforma en oración. Esta escena nos enseña que no hay oración más sincera que aquella que nace del fondo del abismo. Cuando ya no podemos sostenernos por nosotros mismos. Y Jesús, aunque parezca dormido, siempre escucha ese grito nacido del corazón rendido. Humilde, necesitado. Despertar a Dios es despertar a la fe. Cuando los discípulos despiertan a Jesús, también están despertando a su fe. Están reconociendo que solo Él puede salvarlos. Que sus fuerzas no son suficientes.
que sus habilidades no bastan. En cada uno de nosotros hay un momento en el que despertamos espiritualmente. Cuando dejamos de depender de nuestras estrategias y abrimos el corazón a la intervención divina. En ese acto de despertarlo, estamos diciéndole, Señor, sin ti me hundo. La palabra que ordena el caos. Jesús no necesita gritar, ni hacer largas oraciones. Una sola palabra suya calma el mar. Porque su palabra tiene poder creador. Como en el principio del Génesis. Cuando Él habla, el caos retrocede. El desorden se organiza. La oscuridad se disipa. Esa misma palabra sigue actuando hoy en tu vida y en la mía. Cuando permitimos que su voz entre en nuestra tempestad. Algo nuevo comienza. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios mismo. ¿Quién es este? Los discípulos se preguntan con asombro, ¿quién es este? Después del milagro, no hay una explicación racional. Solo una revelación asombrada. En nuestra vida también ocurre así. Después de una intervención clara de Dios, nos quedamos en silencio, sobrecogidos. No lo entendemos del todo, pero lo adoramos. Reconocemos que estamos ante alguien que no es de este mundo. Alguien que no podemos controlar ni comprender completamente. Pero en quien podemos confiar sin reservas. El paso de la admiración a la entrega. La escena de la barca invita a un paso más allá de la admiración. A la entrega total. No basta con maravillarse ante los milagros. Hay que rendirse a quien los hace. Los discípulos están siendo preparados para confiar en Jesús no solo en los momentos espectaculares, sino también en el camino cotidiano. El seguimiento de Cristo exige confianza continua. Fe en la oscuridad. Docilidad incluso cuando todo parece ir en contra. La barca como figura de la Iglesia. Desde los primeros siglos, los cristianos vieron en esta barca una imagen de la Iglesia. Frágil, golpeada por las olas. Zarandeada por los vientos del mundo. Pero siempre con Cristo a bordo. No importa cuán fuertes soplen las tormentas externas. Si Jesús está en medio, no se hundirá. Esta es una palabra de consuelo y esperanza para todos los tiempos de crisis. La Iglesia puede temblar, pero no caerá. Porque el Señor resucitado está en ella. La fe es saber quién está contigo. Al final, la gran lección de esta escena es sencilla, pero profunda. No se trata de que tan grande sea la tormenta, sino de saber quién va contigo en la barca. Si Jesús está contigo, no hay razón para desesperar. Esta es la fe que salva. La fe que vence al mundo. No una fe sin luchas, sino una fe que, en medio de las olas, sigue creyendo en la fidelidad del Señor. Volver al puerto con el corazón renovado. Después de la tormenta, la barca volverá a la orilla. Pero los corazones de los discípulos ya no serán los mismos. Habrán conocido el poder del Señor. Su cercanía. Su amor incondicional. Así ocurre con nosotros cuando atravesamos pruebas. Salimos de ellas con heridas quizás. Pero también con una fe más firme. Con una esperanza más pura. Con una paz más profunda. Y desde ese nuevo puerto, estamos listos para continuar el camino. Siempre con Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.